buenas noches, queridos compañeros del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 04 Tule. Yo soy Marta y como ven, cada parcial explico algún tema y entonces me tocó a mí hablar sobre el tema de aplicación de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son las que al dividir las medidas de los lados, son las que dividen las medidas de los lados de un ángulo, y son como seno, coseno y tangente. Esas son las básicas o las principales. Y si existe la secante, la cosecante y la cotangente. Y entonces voy a empezar a explicar primero. Primero tiene que ser en un triángulo recto, que tiene 90 grados acá, como a la escuadra. Y voy a explicar cuándo es hipotenusa, cuándo es cateto opuesto y cateto adyacente. Cuando el ángulo está en esta parte, tendría que ser el cateto adyacente, es el que está del lado del ángulo, y el cateto opuesto, como dice su nombre, es el cateto que está opuesto al ángulo, que es este. Y este es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo. Por ejemplo, si estuviera aquí el ángulo, sería el cateto adyacente este y el cateto opuesto este. Y entonces para eso nos piden un ejemplo, y yo tengo aquí uno, que dice: un edificio de 14 metros de alto proyecta una sombra en el suelo de 9 metros. ¿Qué ángulo de inclinación de los rayos solares hace en ese momento? Bueno, aquí tenemos lo que es, voy a empezar a explicar lo que son las razones trigonométricas, que podemos empezar con coseno, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como aquí nos explican, el coseno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Ese es el seno. Ay, me confundí. El coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. También existen unos que son el revés, ahora sí que al revés de lo que son las básicas. Tenemos a la secante, que es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, es del coseno. Y cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya. Entonces, para explicar esto, lo primero que debemos saber es que existen diferentes tipos. Por ejemplo, un edificio de 14 metros de alto proyecta una sombra del suelo de 9 metros. Aquí dibujamos lo que era el edificio con 14 metros de altura y 9 metros. Y dice el ángulo de inclinación de los rayos solares en ese momento. Para esto tenemos que saber que el ángulo de inclinación es este, X. Entonces, para eso tenemos los datos que son, y lo que nos pide aquí es la parte de esta, o sea, la hipotenusa. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces vamos a utilizar lo que es tangente. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces sería tangente de X es igual a cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto sería 14 metros porque aquí está el ángulo. Entonces sería 14 entre de 9. Entonces tangente de X es igual a 14 entre 9 es igual a 1.55. X es igual a tangente por 1.55. X es igual a, o sea, hipotenusa es igual a 0.0227 metros. Entonces en total sería 27 centímetros. Y así queda cómo se explica lo que es
Ay, no. Esto es para sacar los ángulos, el ángulo de que es X. En este caso la medición sería 1.55 metros. Y es lo que nos pide, qué ángulo de inclinación de los rayos solares. Bueno, ojalá que les hayan entendido un poco sobre este tema y muchas gracias por escucharme o poderme ver. Gracias.